Lección 7 para el 17 de agosto del 2013. La unidad, vínculo del reavivamiento. Como lo hemos dicho en otras lecciones, ¿verdad? La primera lección, la iglesia, la Odisea, necesita un reavivamiento. Y el testimonio del principio de la creación, que Jesucristo está dispuesto a hacerlo. Iniciar como generador de la creación un reavivamiento, una reforma. Luego en la lección número 2 nos hablaba del corazón del reavivamiento, que era la oración. La lección número 3 nos hablaba del fundamento del reavivamiento, que era la palabra de Dios. Luego la lección número 4, de que nos hablaba los frutos del reavivamiento, que era la confesión, ¿verdad? Y el arrepentimiento, frutos del arrepentimiento, del reavivamiento, que tenían que ver con la testificación y el servicio. Luego seguimos avanzando maravillosamente en ese estudio de la palabra. La lección número 5 nos iba a hablar fruto todavía del reavivamiento, la obediencia. La lección número 6, condiciones para el reavivamiento, ¿no? Confesión y arrepentimiento. Ahí está exactamente la palabra. Y la lección número 7, el vínculo, la unidad, el vínculo del reavivamiento. O sea, vamos viendo tal cual como es el título de la lección, reavivamiento y reforma. Dios nos permita internalizar, meter dentro de nuestro corazón todas estas enseñanzas que el Espíritu Santo proporciona a través de estos folletos. Bueno, el versículo de memoria, Efesios 4:1-3. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fíjense, una vocación. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos. Otra versión griega es aguantándonos con paciencia, los unos a los otros, con paciencia. Los unos a los otros, no con rabia, sino dice en amor, solícito, listo en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Palabra de Dios. Soportándonos con paciencia. Implica que hay situaciones como hermanos que se hace difícil poder convivir, ¿verdad? Pero el mensaje de Efesios es soportando, aguantándonos el uno con el otro con paciencia. Pero esa paciencia va llena de ¿qué? En amor. Y listo, teniendo siempre presente que tenemos que estar unidos. Por eso se dice la unidad, vínculo del reavivamiento. Dice la introducción, la unidad es esencial para el reavivamiento. Los conflictos, las divisiones y las luchas no crean un ambiente para alimentar el reavivamiento. En el Pentecostés, el Espíritu Santo cayó sobre una iglesia que se había unido en la misión del Cristo al mundo. Sus pequeñas diferencias fueron subordinadas al llamado mayor de la misión de Cristo. Luchar por la supremacía cesó a la luz de la comunión de Cristo, de alcanzar con el Evangelio a los perdidos. Sin unidad no puede haber reavivamiento. Donde reinan los celos, las envidias y la lucha por la supremacía, el poder del Espíritu Santo es retenido. Es vital romper las barreras que a veces nos separan y que entremos en la unidad que Cristo procura para su iglesia. Bueno, comencemos con la parte del domingo 11 de agosto. Responder a la oración de Cristo por la unidad. San Juan 17 contiene la gran oración intercesora de Cristo. Revela lo que pensaba en esta crítica hora de la historia de la tierra. Vamos a leer un poquito bíblicamente. San Juan 17, versículo 9 dice: yo ruego, dice Jesucristo, por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo más. Nosotros están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tus nombres, para que sean uno,
Mire el énfasis de Jesús, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Versículo, abreviando un poquito aquí la lectura, 20 al 24. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ahí estamos nosotros, ¿verdad? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean, ¿qué? Uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo se las he dado. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, versículo 23. Para que sean perfectos en unidad. Mire el énfasis, la palabra unidad, como se repite cantidad de veces. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado y ellos los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Indudable que la preocupación central de Jesucristo era esa unidad. El mundo iba a entender que somos cristianos y que realmente vale la pena ser cristiano cuando Jesús veía claro cuando el mundo nos pudiera apreciar como una unidad. Por eso es un vínculo fuerte de lo que se denomina el redimiento y la reforma. Dice, la unidad de los discípulos preparó sus corazones para la recepción de la plenitud del poder del Espíritu Santo. Prevaleció el amor, las luchas fueron eliminadas. Dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma, Hechos 4, 32, 33. Y ninguno decía de ser suyo propio nada de lo que poseía. El pasaje sigue, dice el comentario aquí del folleto del día domingo. Este pasaje vincula a los discípulos que eran de un corazón y un alma, con su gran poder para testificar en las circunstancias desafiantes de la Jerusalén del siglo I, en momentos en que el cristianismo era impopular. Estos cristianos comprometidos compartían sus recursos, se sostenían unos a otros, pusieron a un lado las ambiciones personales, sus aptitudes abnegadas y su espíritu generoso los prepararon para recibir la plenitud del Espíritu Santo para testificación. Dice en Consejo para la Iglesia, página 176, entre comillas, dice, notemos que el Espíritu Santo fue derramado después de que los discípulos hubieran llegado a la unidad perfecta. O sea que este vínculo llamado unidad, si no se alcanza, o lo que antecede al derramamiento del Espíritu Santo, es la unidad perfecta. Unidad que se resume en una palabra, el amor. Como Cristo nos amó, que nos estemos amando cada uno de los miembros dentro de la iglesia. Porque esto va a disipar lucha, ambiciones, guerras, conflictos entre el uno y el otro. Eso queda eliminado. En otras palabras, las divergencias desaparecen cuando nos amamos. Lo vamos a seguir profundizando. Entonces se produce la unidad. ¿Y qué tiene que hacer Dios? En este momento final, derramar su Espíritu Santo. Entonces, responder a la oración de Cristo por la unidad. Tenemos que responder, ese fue el clamor de Cristo. El mundo no se va a convencer de que somos cristianos, de que somos diferentes, si realmente no nos ve unidos el uno para con el otro. El lunes 12 de agosto, ilustraciones que aparecen en la Sagrada Escritura en cuanto a la unidad. Ejemplo, el cuerpo y un edificio. Somos como un edificio. Dice, el mundo del Nuevo Testamento en el primer siglo estaba dividido por castas, condiciones sociales y género. Era una sociedad en agitación social. Horrible, ¿verdad? Los conceptos de derechos
iguales, libertad y dignidad humana no eran normas aceptadas. Ese era el mundo en que se movían los discípulos. Entonces el cristianismo entró en la escena, una revolución social. Las enseñanzas de Jesús acerca de la igualdad, la justicia, la preocupación por los pobres y el respeto por los marginados parecieron radicales. Al mismo tiempo, los creyentes del Nuevo Testamento se unieron alrededor de los valores centrales de la creación y la redención. Enseñaron que todos los seres humanos fueron creados por Dios, que la redención se puso a disposición de todas las personas por medio de la cruz de Cristo. La cruz mostró que cada persona, no importa cuál sea su situación, es de gran valor a la vista de Dios. Esa es la parte del exégesis, ¿verdad? Las condiciones políticas, sociales, religiosas que imperaban en ese momento. Una sociedad de casta, una sociedad donde existía un rey, existían otros que consideraban esclavos, otros eran plebeyos, otros eran nobles. No había igualdad entre los seres humanos. Para ese mundo, unos parecieran que Dios los destinó a gobernar y otros a obedecer, unos a dominar y otros a ser sometidos. Cuando llega el cristianismo, revienta todo ese paradigma, todos esos conceptos. Delante de Dios todos somos iguales, mujeres, hombres. Dime el concepto de mujeres. La mujer estaba tirada, la mujer no tenía ningún significado. El cristianismo dignificó el valor de la mujer. Hombres y mujeres somos iguales delante de Dios. Ambos tenemos derecho de ir al reino de los cielos. Y la relación entre un hombre y una mujer tiene que ser como la relación de Cristo con la iglesia con Cristo. O sea, una cantidad de valores que sobrepujó, que reventó la estructura social, familiar, económica concebida para ese momento. Entonces el cristianismo era una amenaza a la estabilidad del sistema. El sistema preservaba, la educación preservaba, la medicina preservaba, pero especialmente la educación preservaba el establishment, el estado establecido, como sucede hoy en día. La educación lo que hace es alimentar, preparar a los hombres que van a mantener el sistema, llámese socialista, comunista, capitalista, como usted lo quiera llamar, pues, de derecha, de izquierda, de centro, como todo sistema de gobierno que está establecido en una nación, establece su educación para que se preserve ese sistema y nunca lo puedan ser quitados, nunca puedan ser derrumbados. Entonces los ingenieros, los doctores, todo el cúmulo de profesionales de diferentes áreas, antropólogos, el plan es que ellos se preparen para preservar ese sistema, nunca para crear un nuevo sistema, porque se lleva por delante a los líderes que estaban allí. Sería colocar un cuchillo sobre su propio pescuezo, su cuello, como diríamos nosotros aquí. Entonces, en ninguna parte del mundo la educación va a darse de tal forma que cambie, que renueve, que transforme las estructuras. Es para preservar el orden establecido. Y se invierte para preservarlo porque no quieren dejar el poder. Pues. Es tremendo esto. No hay una educación que vaya más allá. Que se esté una universidad que esté creando hombres y mujeres para trascender la sociedad actual que tenemos, para progresar más allá del sistema que tenemos, porque eso iría contra los intereses políticos y religiosos de los que están gobernando, especialmente los intereses políticos. Entonces, cuando llega el cristianismo es subversivo, es desestabilizador, porque la propuesta atenta contra lo establecido en el Imperio Romano, pues. La desigualdad social, muerte a la igualdad, la mujer está por un lado, el hombre está por otro lado, existen las castas, este es mejor porque es más rico, el pobre es un miserable. Entonces cuando llega estos conceptos del Rey de Reyes, Señor de Señores, no, Cristo murió por todos los seres humanos, para que todos sean salvos, para que todos estén en el reino de los cielos. Aquí no hay color, aquí no hay que si nací de una casa rica o nací de una casa pobre. Todos tienen derecho a ir al reino de los cielos. Y el rico y el pobre, Dios lo permitió, pero no para que el rico explote al pobre o el pobre se abuse se aproveche del rico. No, es para que haya una comunión del uno con el otro. Entonces se van a tratar como me estuvieran tratando a mí. El rico va a tratar al pobre como si vieran el pobre a mi rostro. Y el pobre va a tratar al rico como si viera a Dios también. O sea que aquí se acabó de que yo nací, tengo más recursos, nada. Imagínense esos conceptos en una sociedad clasista, en una sociedad dividida, en una sociedad que por género nos diferenciaba, en una sociedad de privilegiados.
No, hermano, esto era algo tremendo, como dice que era una revolución social. Y por eso socavó y terminó con el Imperio Romano. ¿Por qué no ha seguido demoliendo estructuras y filosofías? Porque el cristianismo se ha corrompido. Porque el cristianismo, en vez de penetrar las estructuras sociales, las estructuras y filosofías humanas, el humanismo especialmente, ha penetrado. El posmodernismo ha penetrado. El ecumenismo ha permeado las estructuras mentales de muchos, de la gran mayoría de los dirigentes. Hay sus excepciones, indudablemente, desde la conferencia general hasta la iglesia local donde tú y yo estamos. Pero ese era el efecto del cristianismo, ¿verdad? Esa unidad. Los romanos no recogían muertos en la calle, los cristianos sí los recogían. Los romanos se asombraban cuando un cristiano era preso y era un líder, otros se ofrecían a que los detuvieran a ellos y ser encarcelados con tal que soltaran al líder. Eso no se veía en ese entonces. El compartir, darse por el otro, aun cuando no nos conocemos, sino que nos une una fe. Y usted viene de un país, yo vengo de otro país, no interesa el país. Aquí lo que interesa es que somos uno en Cristo Jesús, en esta ideología, en esta forma de concebir el mundo. Eso sacudió, hermano. No existía ninguna sociedad con ese planteamiento social, redentor, salvador, unificador. Y la unidad que se expresaba a través de la manifestación de amor de ese grupo donde habían cristianos, eso era terrorismo, eso era desestabilizador, eso quebraba la estructura del Imperio Romano. Y sin levantar un arma, sin hacer una huelga, sin paralizar una nación, con ese mensaje de amor, de que se amaban al prójimo, se daban, servían, y el poder de Dios que los acompañaba para sanar enfermedades, para hacer que las clases se amaran los unos con los otros, entendieran la igualdad que es delante de los ojos de Dios. Eso fue acabando con el imperio político romano. Tremendo eso, ¿eh? Por eso en 1 Corintios 12 al 18 y 1 de Pedro 2, 4, 5, en la lección del día lunes 12 de agosto, nos habla de dos imágenes que ilustran la unidad. Dice, ¿qué imágenes podrían ser más poderosas para ilustrar la unidad en la iglesia? El apóstol Pablo, en 1 Corintios 12 al 18, usa el cuerpo para ilustrar a la iglesia y a sus miembros. Las partes del cuerpo están estrechamente vinculadas, sus miembros están interrelacionados y son mutuamente dependientes el uno del otro. Todas las partes tienen su función. Si una parte del cuerpo sufre, todo el cuerpo ¿qué? Sufre. Es una ilustración maravillosa de lo que es la unidad dentro de la iglesia. La unidad en la diversidad. ¿Cómo lo van a entender los cristianos? Véase su cuerpo. Hay teorías que dicen nadie es indispensable, pero con una connotación política. En el cuerpo todos somos indispensables. Todos, una cosa es decir, yo soy indispensable. Todos somos indispensables. Si el estómago falla, de nada vale tener el cerebro bien bueno. Si el páncreas no funciona, de nada vale tener el pulmón bueno. Si el pulmón falla, de nada vale si el corazón no sirve. Si el corazón no funciona bien, de nada vale que todo lo que es el sistema muscular esté bien. Si el sistema muscular está malo, de nada vale tener unos huesos buenos. O sea, todo es necesario, es indispensable. Una uña que está encajada ahí en la carne, podemos tener todo lo demás bueno, pero andamos mal. Una muela, un diente que está ahí echando broma, está cariado, tiene dificultad, nos echa a perder el asunto. Una basurita en un ojo nos trastorna todo. Un colon irritado nos trastorna todo. O sea, cada órgano es indispensable. Nadie se siente, no, yo no soy indispensable. Hay mucha gente importante en esa iglesia. Todo. Desde el mismo momento en que Dios te llamó, porque Él es el que te llamó, no fue el hermano que te convenció, ni el predicador que vino del extranjero, o el hermano que predica, el evangelista, el pastor, el laico, la mujer, no. Dios te llamó a través de esos siervos. Él fue que hizo posible que tú estuvieras en la iglesia y que yo estuviera en la iglesia. Y cuando Dios vio que tenía que llamarme a mí, era porque yo iba a formar parte, no de un club, no de un grupo de calientabanca que está calentando las bancas, sino de un cuerpo místico, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y por lo tanto, yo soy necesario.
no porque yo lo determine. Cristo lo determinó y por eso me llamó y me incorporó. De tal manera que cuando uno está en la iglesia debe tener una función, porque ningún órgano del cuerpo deja de funcionar o está allí inútil, está sobrando. Todos son importantes, todos son relevantes, porque todos tienen una función que más nadie la puede hacer. Lo que hace el corazón no lo puede hacer el estómago, lo que hace el estómago no lo puede hacer el cerebro, lo que hace el cerebro no lo puede hacer el sistema esquelético, lo que hace el sistema esquelético no lo puede hacer una neurona. O sea, todos los órganos son esenciales en su función. Eso no se puede quitar. En la iglesia también todos los miembros son esenciales, son indispensables por su función. Por su función. Puede ser que el miembro muera, pero viene otro, pero la función no puede morir. El trabajo que hace el páncreas no puede cesar. El trabajo que hace el estómago no puede cesar. Puede ser que se enfermó el estómago y de pronto, si están a la altura de hacer un trasplante de estómago, pero no es que la gente puede vivir sin estómago o la gente puede vivir sin corazón. No, pues eso no es indispensable. Es indispensable por la función que está cumpliendo. La función nunca muere. En la iglesia, cuando usted ingresa, Dios lo ha capacitado para una función. Usted y yo somos indispensables en el cumplimiento de esa función. Muy diferente. Nos toca morir, nos toca irnos a otro lado. La función no perece. La función está allí y vendrá otro que haga esa función. En ese sentido, no es que si no, personalmente no hay alguien que ocupe esa función, todo se echa a perder. No. Siempre habrá alguien que nos sustituya o permita que estemos allí cumpliendo esa función. Pero no caiga en la trampa de, no, yo no soy indispensable. No, ¿quién le ha dicho a usted que usted no es indispensable? Usted y yo somos indispensables en la función que Dios nos llama, oiga bien, en la función que Dios nos llama a cumplir dentro de la iglesia. Que no hemos encontrado cuál es, que no nos ubica, no, hermano. La primera gran función es la misión que tenemos, ganar alma, de presentar el evangelio teórico y práctico. Eso no depende de un nombramiento de una junta de iglesia. Ahí están las almas sufriendo allí, después de la puerta de tu casa hacia afuera, en tu misma familia, en el vecindario, en el trabajo. Eso no lo determina una junta de iglesia, ni una asociación, ni una unión, nada de eso. Entonces, encontrar función, esa misión, esa pasión de la predicación del evangelio, eso no depende de que lo determine una junta de iglesia. Esa es la primera y grande función. Después el cuerpo ya organizado dirá, bueno, este es un buen diácono, este es un buen evangelista. No eres tú que te propone, la gente va a verlo. Y Dios utiliza a los hermanos para que entonces confirme eso que tú y yo estamos haciendo. Cuando eso es así, no chocamos, porque tú te sientes feliz limpiando la iglesia, limpiando los baños, predicando, visitando a los enfermos, trabajando por el delincuente, trabajando por las clases pudientes, trabajando en la fábrica para producir recursos para que la obra siga creciendo. O sea, lo que a ti te gusta y te colocan donde a ti te gusta, y Dios, como Dios es el que pone el querer y el hacer por su buena voluntad, nunca como sustituto del esfuerzo humano, toca a nosotros obrar ese querer y el hacer. Cuando usted está puesto donde realmente a usted le gusta, hermano, usted nunca se siente explotado, nunca se siente que se están aprovechando de usted. Usted se goza que encontró un lugar en la amplia viña del Señor. Mientras otros desprecian esas funciones, usted está feliz. Y usted no se compara. Si aquel lo hace, yo lo hago. Y si él no lo hace, yo no lo hago. Si él lo hace, yo lo hago. No. Usted encontró su lugar en la amplia viña. Cada miembro tenemos que encontrar. Y la primera función, que es para todito, es que Dios nos utilice para llevar el evangelio teórico práctico a la raza humana donde tú estás. Entonces, este ejemplo del cuerpo es básico. Todos somos necesarios, todos somos indispensables en cuanto al cumplimiento de una función. Y cada miembro está en la iglesia para cumplir una función, formal o informal. Formal porque está dentro del cuadro de los que nombraron como responsable de la nueva directiva con todos los secretarios, directores, departamentos, ancianos en un año eclesiástico, 2 años eclesiásticos. E informal que si usted no calificó o Dios no lo llamó en ese momento, pero ahí tenía una responsabilidad, estar pendiente de todas las cosas que la iglesia necesite, predicar el evangelio. Ya Dios de antemano, sin depender de que una junta vea eso en usted y le diga, mire, vaya a predicar. No, ya el espíritu que se mueve en usted y en mí me lleva a compartir lo que a mí me dio salvación, me produjo gozo. Otro ejemplo, Pedro,
añade la ilustración de un edificio espiritual, cuyos miembros son como piedras, ajustándose perfectamente a la construcción de un templo glorioso, que glorificará en el nombre de Jesús. En estas ilustraciones, cada miembro, la del edificio que dice Pedro, ¿en qué parte está eso? Primera de Pedro 2, 4, 5. Cada miembro en esta ilustración está íntimamente unido a otro. Este lazo de amante unidad en un mundo de relaciones fracturadas, luchas por el poder, cismas, divisiones, había de ser un poderoso argumento a favor del cristianismo. Con razón Jesús declaró, dice la parte final del día lunes, en esto conocerán todos que soy mis discípulos. ¿Cómo la gente se dará cuenta que somos discípulos de Jesucristo? Si tuvieres amor los unos con los otros. Juan 13, 34 y 35. Entonces, en ese mundo dividido, que la gente viera que somos como el cuerpo nuestro, tu cuerpo y mi cuerpo, como los órganos que conforman el cuerpo, una unidad maravillosa. No somos iguales. Unidad en la diversidad, que es lo bonito. No es la unidad que todos vamos a pensar lo mismo, todos vamos a tener la misma función. No, no. La unidad que plantea la Biblia y plantea el cielo, el Espíritu Santo, es en la diversidad. Cada quien tiene una función específica que no rivaliza con la función de otro. Cuando cada quien comprende que esa es su función, no está envidiando la de otro. El corazón sabe perfectamente que su función es inigualable. No tiene nada que estarle envidiando el corazón al cerebro, el cerebro al corazón, el corazón al estómago. El diácono al anciano, el anciano al diácono, el anciano al pastor, el pastor al anciano, la diaconisa a la directora de escuela sabática, la escuela sabática a la sociedad de jóvenes. Nada de eso. Usted se encuentra feliz en lo que Dios le ha asignado como misión dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Y usted es indispensable. Usted es necesario, porque esa función tiene que realizarse. Usted cumpliendo esa función se hace indispensable. Pero si usted tiene el don y está allí para cumplir la función y no la cumple, entonces usted no es indispensable. Usted es indispensable y yo soy indispensable cuando cumplo, ejecuto la función que Dios me ha asignado dentro del cuerpo sagrado. Y aquí como edificio, miren, un ladrillo se pega uno arriba del otro, ¿verdad? Se va a construir una piedra arriba de la otra. Hay un cemento que los va uniendo. Y las miles y miles y centenares de piedras, de ladrillos, de bloques que se van añadiendo para conformar el edificio. Bueno, cada bloque de ese, cada piedra de esa es un miembro, es como si fuera un miembro de iglesia. ¿Cómo están unidos para formar una sola pared? ¿Cómo se mantienen unidos por el cemento, por lo que pega una piedra con la otra? En este caso es Cristo el que nos mantiene unidos. Y todos juntos formamos ese edificio glorioso para que reine Cristo Jesús. Esos conceptos, esa gente transmite su unidad como los propios órganos de su cuerpo. Están unidos como está unido el propio cuerpo. Los órganos como funcionan, así es esas personas. Están unidos, dice Pedro, ustedes van a estar unidos como las piedras o los bloques que forman un edificio. Allí no hay rivalidad, cada piedra es esencial. Si un bloque eso se sale que es un hueco feo, afea aquello. Pueden haber miles y miles de bloques conformando una pared, pero si un bloque lo rompen, lo dañan, afea todo. Nos fijamos en ese que está dañado. Y lo demás que está bueno, no es ese. Por ese está feo todo. Por un miembro que no cumple la función, afea el cuerpo de Cristo. Debiéramos sentir eso. Y de allí la preocupación de los líderes de que cada miembro esté feliz ejerciendo una función y sentirse indispensable en el cumplimiento de esa función. Si no la está cumpliendo, entonces no es indispensable, hay que relevarlo. Pues. Debe estar en otro lugar que se corresponda con el don que Dios le ha dado, la función que está realizando. Tremendo, en esto nos conocerán todos. El mundo conocerá que ustedes son mis discípulos cuando tuvieran amor los unos con los otros. Juan 13, 34, 35. Seguimos hablando de la unidad. Elementos de la unidad. Nuestra misión y mensaje. Martes 13 de agosto.
En Hechos 1, 8, 4, 33, 5, 42, un grupo de versículos que están allí. ¿Cuál era la pasión máxima de la iglesia del Nuevo Testamento? Hechos, repito, 1, 8, 4, 33, 5, 42, 9, 31, 28, 28 al 31. Por ejemplo, en Hechos 1, 8, Jesús dijo: seréis testigos. Y daban testimonio, bueno, por todas partes, pues, la promesa cuando viniera el Espíritu Santo. Daban testimonio de la resurrección con gran poder. En Hechos 5:42 dice: todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y anunciar al Señor Jesucristo. Es la pasión de esa gente. Todos los días no cesaban. ¿De qué? ¿No cesaban de qué? No cesaban, todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y anunciar al Señor Jesucristo. En la casa y el templo. Mira la pasión que los dominaba. Ahí no había chance para la chance, ¿verdad?, para estar peleando el uno con el otro, sospecha, nada de eso. La pasión, vamos a predicar, y Dios mostraba método, forma, el poder de Dios les acompañaba. Y así sigue diciendo. En Hechos, por ejemplo, 9:31, la iglesia se edificaba, crecía, Pablo predicaba. Bueno, los discípulos fueron consumidos por algo mucho más grande que ellos mismos. La comisión de Cristo de llevar el evangelio al mundo entero absorbió sus ambiciones personales. La iglesia no puede alcanzar a la comunidad con el evangelio hasta que esté unida, pero nunca se unirá hasta que sea consumida por la predicación del evangelio. O sea, la pasión puede encontrar formas, métodos de llegar a los seres humanos. Son formas de predicar, hablando, sirviendo, cantidad de maneras diferentes de hablar, cantidades diferentes de servir en todos los ministerios. Hay mucho que hacer. La pasión es encontrar el método, la forma que Dios revele cómo alcanzar a la población que tienes frente a ti, frente a mí, la comunidad, el medio donde tú y yo nos movemos. Encontrar esa manera de llegarle a las almas a través de ese único método que es el método de Cristo, mezclándonos con ellas, mostrarles simpatía, satisfacer sus necesidades, ganar su confianza y luego seguirme. Eso aplicado en cualquier área de servicio. Que cada hermano se entusiasme por eso, dar a conocer a Cristo, que la gente vea que Cristo existe a través del servicio, a través de esa palabra, a través del conocimiento del plan de la redención, pero que se crearon los medios, la plataforma para que la persona pueda comprenderlo y aceptarlo sin ningún tipo de prejuicio. Ahí está la sabiduría del Espíritu Santo infinito para iluminarte a ti y a mí. Esa pasión la tenían los apóstoles. Por eso no les importaba nada. Todos los días en el templo, en las casas, no cesaban de enseñar y anunciar Cristo Jesús. Por eso la iglesia crecía. Trabajaban porque tenían que comer. Pablo hacía carpa, Silas hacía carpa. O sea, había gente que trabajaba. Lucas, como médico, proporcionaba recursos para ayudar en la obra. Pero también su empresa, su negocio, su actividad profesional era un medio para hacer crecer el evangelio de Cristo Jesús y ellos mismos involucrarse en ese evangelio. No, hermano, esto es tremendo. Las enseñanzas de Jesús proporcionaron el fundamento de su unidad. El apóstol Pedro usa la expresión verdad presente. El mensaje de la verdad presente en los días de Pedro unía a la iglesia y la impulsaba con ímpetu profético. Jesucristo de Nazaret era el cumplimiento de la profecía. Ahora, en los días finales de la historia de esta tierra, esa verdad presente usted la consigue en 2 de Pedro 1:12, utiliza la palabra verdad presente. Ahora, en los días finales de la historia de la tierra, Dios le dio también a su pueblo un mensaje urgente de la verdad presente. Apocalipsis 14, 6 al 12. Es el mensaje del evangelio eterno, en el contexto del juicio, de la obediencia y el retorno del Señor Jesucristo. Esto es lo que une a los adventistas del séptimo día como una familia mundial. Si a este mensaje se le diera un segundo lugar o se lo tratara como una reliquia del pasado, la unidad de la iglesia se fracturaría y su misión perdería su urgencia. Si el mensaje es mal interpretado,
es mal entendido o distorsionado, su misión no será clara. La razón de la existencia de los adventistas del séptimo día es la proclamación del mensaje profético de los tres ángeles. Esa es la razón, si no, no hay vida. El primer mensaje, el primer ángel, Apocalipsis 14:6 en adelante, ¿verdad? Temed a Dios y dale honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra. Mensaje tremendo, ¿verdad? Tiene que ver con el sábado, tiene que ver con la hora de juicio que se está realizando. Para nosotros especialmente. Llamar al mundo para que se ponga en comunión con Dios, porque lo que viene es la segunda venida de Cristo Jesús. Ha caído Babilonia. Este mensaje va, una vez que se ha aceptado y una vez que se sepa quienes lo rechazaron, bueno, los que lo rechazaron, ha caído. Ya esa confusión cayó. Ya lamentablemente no hay más misericordia, porque rechazaron la verdad presente, la hora del juicio final. Dios viene a arreglar cuenta con todas las naciones, especialmente con su pueblo, que va a estar vivo cuando Él venga. Y por último, el mensaje del tercer ángel, la copa de la ira de Dios derramada sobre los que adoran la bestia, y son seguidores de la imagen de la bestia, sin misericordia, castigo, juicio. Primero el llamado, teme a Dios y dale honra, un llamado a consagrarse, a buscar al Dios creador en un mundo secularizado, en un mundo que ya no quiere ni creer en Dios. Y la respuesta de Dios frente a quienes lo rechazaron. Mire, toda la confusión se quedará en confusión. Los que iban a salir de allí, como dice Apocalipsis 18, el pueblo mío que está en Babilonia, salió. Ahora viene el castigo a los que decidieron vivir en el error. Es el mensaje de los tres ángeles. Un mensaje de misericordia, un mensaje de amor, un mensaje de justificación por la fe, de reforma pro salud, un mensaje de servicio, que la gente vea el verdadero carácter de Dios. Porque la gente le va a temer a Dios y darle gloria, para ver la manifestación del amor, el derramamiento del Espíritu Santo en los hermanos, proclamando un Cristo vivo, un Cristo que sana, un Cristo que se preocupa por los seres humanos. Pero antes de salir al mundo, la gente va a ver que entre nosotros mismos, como somos un cuerpo unido, así como somos miembros del cuerpo de nuestro organismo, así como están pegados los bloques unos con otros para construir un edificio, las piedras unas con otras para construir un edificio, una casa, cuando la gente vea que nosotros estamos unidos de esa forma, pegados de esa forma, para un propósito, trabajar en el servicio a la humanidad, la gente se convencerá que Cristo viene pronto a esta tierra. Esto trastocará toda esta sociedad egoísta, individualista, personalista, de islas, de separación del uno con el otro, de sospecha del uno con el otro. ¿Cómo lograron seres humanos de diferentes nacionalidades tolerarse, aguantarse en amor? Pero los une un propósito, que muchos de los que Dios tiene en esta tierra también conozcan esto y se unan y logren amarse. La medida es como Cristo nos amó, nos amemos los unos a los otros, no como yo quiero, sino la medida es cómo nos amó Cristo. Bueno, así nos debemos amar los unos a los otros. Eso va a producir esa unidad perfecta, y como lo leíamos al principio, eso va a producir el derramamiento del Espíritu Santo. La parte de miércoles, la organización de la iglesia existía. En Hechos 6, un grupo de pequeños discípulos se reunían para resolver los problemas de la distribución de alimentos a las viudas de conversos griegos. Eligieron diáconos para resolver el problema. Los miembros de la iglesia respetaron la autoridad de estos dirigentes de la iglesia. La iglesia se fue organizando, la misma dinámica del progreso de 120, 3.000, 5.000, y cada vez se añadían más almas. Dios traía a la iglesia, no a las casas. Dios traía a la iglesia. Por eso es que hay que venir a la iglesia. La iglesia es un medio que nos catapulta, que nos proyecta a la opción verdadera y real y esperanza maravillosa de que usted y yo estemos en el reino de los cielos. Dios añadía a la iglesia, Dios unía a la iglesia, Dios llevaba a la iglesia los que iban a ser salvos. El que va a ser salvo tiene que pasar primero por la iglesia, no puede ser individual allá. Yo soy la iglesia, no, la congregación, para estimularnos los unos a los otros al amor, no la individualidad. La iglesia es mi casa y ya, yo solito. No dejéis la congregación, como dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, como muchos tienen por costumbre, y especialmente dentro del contexto del tiempo final. La gente se iba a enfriar.
Satanás iba a inventar miles de métodos y excusas para que dejemos de congregarnos y caigamos en este posmodernismo, en este humanismo. Yo solo puedo resolver todo, a mí no me hace falta pastor, no me hace falta junta directiva, no me hace falta estar en ninguna responsabilidad dentro de la iglesia. Dios me dirige, Dios me habla, Dios se me revela, eso está corrompido y miles de excusas. La palabra dice, no dejéis si usted cree en la Biblia, usted tiene que ser respetuoso de esa palabra. Usted tiene que pertenecer a una congregación, no dejéis la congregación, dice, como algunos tienen por costumbre. Hay muchos que cada vez, y en este tiempo final, tienen esa costumbre. No se van a congregar, no quieren aceptar liderazgo, no quieren ser ovejas, ellos quieren ser pastores, como decimos aquí en estos pueblos, puros caciques, no hay indios, puro cacique, puro manda más, pero nadie quiere obedecer, porque se ve humano todo. No quieren ser instruidos por otro, no, Dios me instruye. Es un egoísmo, un super yo terrible, hermano, y así pretenden ir al cielo. No, al cielo no van a ir, al lago de fuego, si no oyen la voz del Espíritu Santo. Estos hermanos se organizaron, ¿verdad? Un grupo de diáconos con las características, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio. Fueron seleccionados y la iglesia feliz. En Hechos 20, Pablo se reunió con los ancianos de la iglesia de Éfeso para estimularlos a estar en guardia contra los falsos maestros y sus herejes. Allí se narra en Hechos 20, ¿verdad?, como Pablo les advirtió. Mire, vamos a leer un poquito de eso. Hechos 20, 17. Veo rapidito aquí, dice Hechos 20, 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, Pablo les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada me fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Y ahora, aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre que ha pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en el Espíritu Santo, que os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia. Ustedes ancianos, que son los que van a apacentar la iglesia, la cual ganó Cristo con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de la iglesia, en medio de vosotros, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, ustedes ancianos y pastores, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, buscando liderazgo, que gente que los siga. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Organización, hablando allí a los dirigentes del peligro que venía sobre la iglesia. Y en Hechos 15, ¿verdad?, encontramos el Concilio de Jerusalén. Salvó a la iglesia del siglo I de un cisma serio. La organización de la iglesia con autoridad administrativa era esencial para preservar la integridad doctrinal de la iglesia del Nuevo Testamento, preservar la unidad también. En este caso, representantes de la iglesia local fueron enviados a Jerusalén para participar en unas discusiones doctrinales que tendrían implicaciones serias para el futuro de la iglesia. Una vez que este grupo representante llegó a un consenso, escribieron su decisión
en un acuerdo de la Junta y lo hicieron circular por todas las iglesias donde se había originado el cisma, la división, pues, la confusión de doctrina, Antioquía, Siria y Cilicia, Hechos 15:23. Los miembros aceptaron la decisión del concilio de Jerusalén y se alegraron porque el Espíritu Santo los había guiado a dar una respuesta a su dilema. Hechos 15:30 al 35. Por eso la organización sembrada en los apóstoles, en los profetas, en Cristo, ante los lobos rapaces, ante ideas raras que se meten, que quisieran perturbar la unidad en la iglesia, ahí está la organización mundial, la conferencia mundial, la asociación, la unión a nivel local, pues, para dirimir, para a la hora de una confusión religiosa que trasciende una iglesia y está contaminando un distrito, una asociación, los hombres y mujeres de Dios, pero especialmente, ¿verdad?, estos hombres en el liderazgo como pastores, como presidentes de asociaciones departamentales, como pastores, ¿verdad? Estos hombres tienen el privilegio, si hay una mujer en un departamento maravilloso, llamados a reunirse para aclarar perfectamente lo que Dios dice de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia y en el espíritu de profecía, diríamos, para nuestros días, pues. Y finalmente alcanzar la unidad, día jueves 15 de agosto. Cuanto más nos acercamos a Jesús, tanto más cerca estaremos unos de los otros. Vemos con nueva visión espiritual. El Espíritu de Cristo nos capacita para mirarnos unos a otros de modo diferente. Esto es importante, este párrafo. Las cosas pequeñas que una vez nos molestaron reciben un marco nuevo por la gracia de Cristo. Hostilidades acariciadas se abandonan a la luz de su magnífica gracia. Viejos roces y disputas, hasta donde sea posible, se ponen a un lado. Se rompen las barreras. El Evangelio sana las relaciones quebrantadas. Cuando el Espíritu Santo fue derramado en su plenitud en el Pentecostés, las actitudes mutuas de los discípulos cambiaron dramáticamente a la luz que fluye de la cruz. Se vieron unos a otros de un modo diferente. Hechos de los Apóstoles, página 40, dice: cada cristiano veía en su hermano una revelación del amor y la benevolencia divina. Oiga esto, hermano. Cada cristiano veía en su hermano, nosotros vemos así esto, hermano. Cada cristiano veía en su hermano una revelación del amor y la benevolencia divinos. Un solo interés prevalecía, un solo objeto a imitar hacia olvidar todos los demás. La ambición de los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino. La ambición de los creyentes era que revelar la semejanza del carácter de Cristo, revelar la manera de ser de Cristo. Yo quiero ser como Cristo. Ayúdame, Señor, a ser como Cristo. Y trabajar, una vez que tengo los atributos y Dios me está capacitando en mi estilo, en mi manera de ser, a usted y a mí, para reflejar a Cristo, ahora permite, Señor, trabajar para el engrandecimiento de tu reino. Hechos de los Apóstoles, página 40. Cada cristiano veía en su hermano una revelación del amor y la benevolencia divina. O sea, porque cada hermano estaba preocupado por reflejar, por ser como Cristo, tener poder para curar enfermedades, tener poder para sanar, para ayudar, para servir. Hoy diríamos, tener poder para ser un médico misionero. Cada hermano de iglesia tiene que ser un médico misionero, tiene que saber dar tratamientos sencillos a los enfermos. Esto no es responsabilidad solamente de los médicos profesionales graduados en una universidad. El Espíritu Precioso dice, cada miembro de iglesia tiene que estar preparado para las enfermedades comunes, dar una orientación, dar una receta. Mire, tómese esto. No hay que tener temor de esto. Elena White decía, prepare el carbón, una cataplasma de carbón, una picada, únteselo. Un enfermo ahí desvalido que no tiene ni fuerza, porque prácticamente está desvalido, prepárale el jugo de uva con un huevo crudo, ¿verdad? Y mézcleselo y déselo. Dice la revelación. Hay recetas allí, o sea, tratamientos sencillos para las enfermedades de la garganta, la miel, para la gripe, para una diarrea, el carbón activado, una intoxicación, el carbón, una diarrea fuerte, si no funciona el carbón, bueno, 3, 4
jugo de limón puro, sin agua, bébaselo. Un síntoma inmediato allí de una alergia ahí en la nariz, lo que llaman rinitis. Comienza usted está botando un líquido, ¿verdad? Una secreción líquida como si fuera agua. Le comenzó y agarra un limón entero, lávelo bien, ¿verdad? Y entre un poquito de agua allí, pártalo en varios pedazos, mételo en el licuador, licúelo allí, cuélelo y bébase ese zumo para que usted vea cómo eso le tranca inmediatamente la alergia allí a nivel aquí de la nariz. Eso sube las defensas. Muchos tipos de gripe se cortan con eso. O sea, el miembro de iglesia tiene, si no tiene ese poder directo, no ha llegado el momento de poner la mano y que la gente se cure, que ocurre también con nosotros. Entonces ponemos en la mano de Dios ese tratamiento sencillo que tiene que ver, como dice Elena White, mire, el único método maravilloso y que es inigualable para la prevención de las enfermedades y restablecimiento del cuerpo a veces quebrantado son los 8 remedios naturales. No hay otro método, los 8 remedios naturales. Eso le va a preservar la salud y eso cualquier miembro de iglesia ungido por el Espíritu lo puede hacer. El profesional de la medicina también, con más razón, porque conoce la fisiología y una cantidad de cosas allí. Pero cada miembro va a querer ser como Cristo, los milagros modernos, utilizando la mano derecha del Evangelio, la reforma pro salud. Es un privilegio para los médicos profesionales y para cada miembro de iglesia, cada uno en su lugar, sintiéndose feliz de poder agarrar una planta y ministrarle salud a una persona, colocar la mano en una persona y curarla. Esa es la ambición, trabajar. Eso imbuía a estos hermanos. Reflejar a Cristo y hacer progresar el reino de Dios para que muchas almas lleguen a los pies del Señor Jesucristo. Dice, participar en un esfuerzo evangelístico hacia la comunidad crea un sentido de unidad. Una iglesia viva, dinámica, unificada y reavivada es una iglesia cuyos miembros están orando juntos, estudiando la palabra de Dios y buscando alcanzar a su comunidad. Termina la parte del jueves 15 de agosto. Eso es correcto. Y eso no es que nos lo impongan o nos lo exijan, es que no nos quedamos tranquilos, ¿no? Tenemos que hacer algo, tenemos que orar, tenemos que llevar almas a la iglesia. Y más allá de lo tradicional, llenar a la gente de teoría, tenemos que los que ingresan a la iglesia sean como Cristo, vivan como Cristo, sean desprendidos como Cristo, pero ellos tienen que ver en ti y en mí como misionero, como evangelista, que te paras allí y sabes muy bien la doctrina, llámese pastor, anciano, evangelista mundial, lo que sea. Ellos tienen que ver en ese hombre poder, si es posible que conviva con ellos, que sienta lo que ellos están diciendo. Y si se va, te deja una huella del poder que ese hombre ministra, que le duele al que sufre, al que padece. No solamente dejar un legado teórico allí, estamos cansados ya de eso. Ese que predica allí, que tiene más privilegios que cualquier otro porque tiene acceso a muchos idiomas y Dios le ha dado mucho conocimiento, bueno, ese tiene que ser un portador del poder de Dios, más que intelectual. Tiene que ser un hombre que cuando habla transmite, ¿verdad?, salud, fortaleza, un ejemplo integral en todo. Y él se va y deja a otros Cristos allí vivientes en el seno de esa iglesia donde se hizo esa campaña. Hombres que también van a hacer centros de rehabilitación, van a hacer cosas para los ancianitos, para los niños que están desprotegidos, van a atender las necesidades materiales de agua, de comida, van a atender la situación de estrés, de tensiones nerviosas en mucho profesional, van a crear lugares donde la gente pueda ir a desestresarse, recorrer la senda de los 8 remedios naturales en un ambiente natural, donde puedan pasar una semana esos hombres de negocios, esa gente que vive absorbida por los trabajos manuales, por el trabajo psíquico, mental, ir a un lugar allí, un bosque, una hacienda bien bonita que los hermanos puedan preparar para allí darle el mensaje de la reforma pro salud, una alimentación sana que cambie sus hábitos, que transmita energía, fuerza, sin necesidad de químicos, y la persona puede agradecer cómo su tensión, cómo su colesterol, cómo su triglicéridos se nivelaron y cómo ve el mundo de una manera diferente. Esos son los cristianos, esos son
Esa es la iglesia verdadera que hay que seguir. Esa pasión, usted joven, usted adulto, eso hay que tenerlo, porque eso es lo que el mundo quiere ver. Ese es el carácter de Cristo, no una cosa ahí metafísica, una cosa ahí individualista, tipo allí monje, allí el carácter de Cristo allí, y no somos activos, hermano, para producir, para generar bienestar a la humanidad como lo hizo Cristo mientras estuvo en esta tierra. Una cita del Espíritu de Profecía para terminar este estudio. Testimonio para la iglesia. Tomo 5, página 127, 128. Ya los juicios de Dios están en la tierra, según se ven en las tempestades, inundaciones. El gran yo soy está hablando a los que anulan la ley de Dios. Cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra, ¿quién podrá subsistir? Ahora es cuando los hijos de Dios deben mostrarse fieles a los buenos principios. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando la ley sea más menoscabada, entonces deberán ser más ardientes nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantable. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone, el pelear la batalla del Señor cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos tener calor de la frialdad de los demás, valor de la cobardía y lealtad de su traición. La nación estará de parte del gran rebelde. Dice, ahora es el tiempo, abreviando el texto, en que debemos unirnos estrechamente con Dios para estar escondidos cuando el ardor de su ira se derrame sobre los hijos de los hombres. Nos hemos apartado de los antiguos hitos. Oiga esto, nos hemos apartado de los antiguos hitos, de las doctrinas tradicionales de la iglesia adventista. Están metiendo muchas cosas ahí falsas, están metiendo muchos conceptos raros, están pasando por encima del escrito de la Biblia, del Espíritu de Profecía. Debemos volver a las sendas antiguas. Y yo se lo he dicho en otras lecciones, cómo se están introduciendo en la administración, en lo que Dios previó para que no entraran falsos maestros, como dice el orden evangélico de primeros escritos. Cuidar el orden evangélico, la iglesia de los falsos maestros que le explotaban y le engañaban. Dios le dio a Timoteo las características para quién debe ser un anciano y quién debe ser un diácono. En 1 Timoteo y en Tito, la coyuntura histórica, eso se dio para preservar la iglesia y para cerrar la puerta a esos falsos maestros. La única manera es que esos hombres fueran de buena, o sea, tuvieran familia, fueran hombres, no dice mujeres, hombres casados, porque el que sabe gobernar bien su casa sabe gobernar bien la iglesia. Pero hoy no le estamos dando importancia a eso. Hombres solteros, pastores solteros, ancianos solteros, están gobernando la iglesia, trastocando. No que ese es el ideal, pues ese ideal era para proteger la iglesia. Y si eso no se respeta, entran los falsos maestros como entraron en la iglesia primitiva. No se respetó ese orden. Hoy en día, como dice el orden evangélico, primero escrito, la cosa es peor. Estamos más expuestos al peligro y lo estamos viviendo, hermano. Cantidad de doctrinas raras. Que si ancianos solteros, pastores solteros dirigiendo campos, que si las pastoras, y una cantidad de cosas, como dice aquí la Biblia. Nos hemos apartado de los antiguos hitos, volvamos, sí, si Jehová es Dios, seguirle, y si Baal, ir en pos de él. ¿De qué lado estaremos, hermano? Testimonio para la iglesia, tomo 5, página 127, 128. Oye, los testimonios, tomo 3, página 171, dice la palabra. A medida que nos acercamos a la crisis final, resultará de vital importancia que la armonía y la unidad reine entre las instituciones del Señor. El mundo no conoce más que tempestades, guerra, discordia. Sin embargo, la gente se van a unir bajo una misma dirección, la de la potencia papal, para oponerse a Dios en la persona de sus testigos. Esta unión es cimentada por el gran apóstata, Satanás, pero mientras trate de unir a sus agentes en la guerra contra la verdad, se esforzará por dividir y dispersar a los que la defienden. Por un lado, el Satanás está uniendo al mundo, pero por otro lado está empeñado en dividirnos a nosotros. Los celos, la maledicencia, la calumnia surgen a instancia de Satanás para producir discordia y disensiones. Los miembros de la Iglesia de Cristo tienen el poder de frustrar los planes de Satanás. En un tiempo como este, no deberían estar en discordia unos con otros, ni con ninguno de los obreros del Señor. En medio de la discordia general hay un lugar donde reina la armonía y la unidad, porque la Biblia es el reconocimiento, porque la Biblia es en él
reconocida como guía de la vida. Comprenda al pueblo de Dios que le incumbe la responsabilidad de sostener las instituciones del Señor. Hermanos y hermanas, agradaré al Señor si os empeñáis de todo corazón en ayudar a la imprenta por vuestras oraciones y vuestro dinero. Orad cada mañana y cada noche para que ella reciba las más ricas bendiciones de Dios. Hablando de la imprenta en aquel momento. Hoy los testimonios, tomo 3, página 100. Hoy los testimonios, tomo 2, página 77-78. 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros disensiones. Antes, hay perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La unión hace la fuerza, la división significa la debilidad. Cuando los que creen la verdad presente están unidos, ejercen una influencia poderosa. Satanás lo comprende bien. Nunca estuvo más resuelto que ahora a anular la verdad de Dios, causando amargura y disensión entre el pueblo del Señor. El mundo está contra nosotros y también las iglesias populares. Las leyes del país pronto estarán contra nosotros. Si ha habido alguna vez un tiempo en que el pueblo de Dios debía estar unido, es ahora. Dios nos ha confiado las verdades especiales para este tiempo, para que las demos a conocer al mundo. El último mensaje de misericordia se está proclamando ahora. Estamos tratando con hombres y mujeres encaminados hacia el juicio. Cuán cuidadosos debemos ser en toda palabra y acto para seguir de cerca al dechado, a fin de que nuestro ejemplo conduzca a los hombres a Cristo. Con qué cuidado debemos tratar de presentar la verdad, a fin de que los demás, contemplando su belleza y sencillez, sean inducidos a recibirla. Si nuestro carácter testifica de su poder santificador, seremos una luz continua para los demás. Epístolas vivientes, conocidas y leídas de todos los hombres. No debemos dar ahora cabida a Satanás albergando desunión, discordia y disensión. La preocupación manifestada por nuestro Salvador en su última oración antes de ser crucificado, la preocupación era: la unión y el amor debe existir entre sus discípulos. Teniendo delante de sí la agonía de la cruz, no se preocupaba por sí mismo, sino por aquellos a quienes debía dejar para que continuasen su obra en la tierra. Les esperaban las más severas pruebas, pero Jesús vio que su mayor peligro provenía de un espíritu de amargura y de división. De allí la oración que aparece en Juan 17. Más que el peligro, más que la persecución que les venía, Jesús les preocupaba era que entrara un espíritu de amargura, de disección, de disensión, de pelea, de sospecha entre sus seguidores. Y lamentablemente, hermano, no se le hizo caso. Termino con esta cita, perdonen el tiempo. Joya de Testimonios, tomo 3, página 244, 245. Después del derramamiento del Espíritu Santo, los discípulos salieron para proclamar al Salvador resucitado. Poseídos del único deseo de salvar a las almas, se regocijaban en la dulzura de la comunión con los santos. Eran afectuosos, eran atentos, eran anegados, dispuestos a hacer cualquier sacrificio en favor de la verdad. En sus relaciones cotidianas, unos con otros manifestaban el amor que Cristo les había ordenado revelar al mundo. Por sus palabras y por sus acciones desinteresadas, se esforzaban por entender este amor en otros corazones, por encender ese amor. Los creyentes debían continuar cultivando el amor que llenaba el corazón de los apóstoles después del derramamiento del Espíritu Santo. Debían proseguir adelante y obedecer gustosos el nuevo mandamiento, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Juan 13:34. Debían vivir tan unidos con Cristo que se verían capacitados para cumplir su requerimiento. Debían ensalzar el poder de un Salvador que podía justificarlos por su justicia. Atención, hermano. Mas los primeros cristianos principiaron, dice aquí, diríamos nosotros, comenzaron a buscarse defectos unos con otros. Al detenerse a hablar de su falta, al dejar entrar la crítica, perdieron de vista al Salvador y el gran amor que había manifestado hacia los pecadores. Se volvieron más estrictos respecto a las ceremonias exteriores, más puntillosos acerca de la autoridad de la fe, más severos en sus críticas, en su celo por condenar a los demás, olvidaban sus propios errores, descuidaban las lecciones de amor fraterno que Cristo les había enseñado, y lo que es más triste aún, no se daban cuenta de lo que habían perdido. ¿Te acuerdas de la iglesia de Éfeso? ¿Has perdido qué? ¿Has perdido qué? La iglesia deseable, Éfeso es deseable. Has perdido tu primer amor. Aquí está porque se perdió, hombre.
se volvieron más estrictos respecto a las ceremonias exteriores. Sigue diciendo, en su celo por condenar a los demás olvidaron sus propios errores, descuidaban las lecciones de amor fraterno que Cristo les había enseñado, y lo que es más triste aún, no se daban cuenta de que lo habían perdido, ese amor. No comprendían que la felicidad y la alegría se alejaban de su existencia, y que pronto, habiendo ahuyentado de su corazón el amor de Dios, andarían en las tinieblas. El apóstol Juan, comprendiendo que el amor fraterno desaparecería de la iglesia, mire cómo dice, insistió muy particularmente en él. Hasta el día de su muerte suplicó a los creyentes que se ejercitaran constantemente en el amor. Las cartas que dirigió a la iglesia están impregnadas de este pensamiento. Carísimo, amémonos unos a los otros, escribe él, porque el amor es de Dios. Qué tremendo, hermano. El apóstol Juan, comprendiendo que el amor fraterno desaparecería de la iglesia, por eso sus cartas están llenas de amor. Y al desaparecer el amor, hermano, entra la desunión, la pelea de los unos de los otros. Por eso la unidad es el vínculo, que es un vínculo que permite que nosotros en la iglesia nos estemos preparando para el derramamiento del Espíritu Santo. La unidad es un vínculo del reavivamiento. Señor nos bendiga, Dios nos guarde en esta hora final.